Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel y esto es Crónicas Hercianas. Durante este vídeo vamos a visitar dos sepulcros que se hallan en el cementerio de Montjuïc, Barcelona, y que pertenecen a sendas figuras reconocidas dentro del mundo del espiritismo en España. Pero antes vamos a dar otro pequeño paseo, aunque sea conceptualmente, por los inicios y raíces del espiritismo en la península, y así introducir de esta manera la historia de dichos personajes en el tema central del vídeo. La denominada doctrina espiritista llegó a nuestra península a mediados del siglo XIX, influida principalmente por las ideas del francés Hippolyte Léon Denisard-Ribel, comúnmente llamado Allan Kardec, seudónimo adquirido homenajeando a una de sus hipotéticas reencarnaciones anteriores. Kardec fue considerado el fundador del espiritismo moderno y sus obras fueron traducidas y difundidas en lengua hispana mediante José María Fernández Colavida, donde encontró un terreno fértil entre intelectuales, obreros y clases medias interesadas en nuevas corrientes filosóficas y espirituales, así como sectores determinados dentro del mundo científico, artístico y literario de la época. A partir de 1860, la comunidad fue creciendo casi exponencialmente, formándose grupos que organizaban sesiones mediúmnicas, conferencias y publicaciones, dejando huella figuras clave, algunas de ellas librepensadoras integrantes de la masonería, como por ejemplo el propio José María Fernández Colavida, Antonio Torres Solanot, Amalia Domingo Soler, Manuel González Soriano, Fabián Parasí, Ángel Aguarot y un largo etcétera. Se fundaron revistas como La Luz del Porvenir, emulando a la conocida Revue Spirit, que por cierto fue rechazada por la Iglesia ocasionalmente, llegando a ser quemados algunos ejemplares, entre otros libros de dicha temática, en Barcelona, entre los abucheos de muchos de los presentes, contrarios a esa censura aún inquisitoria. Aunque tuvo seguidores entre médicos, escritores y librepensadores, también enfrentó oposición de sectores conservadores y reaccionarios, ya que lo consideraban herético. Hagamos una síntesis de los preceptos del espiritismo. 1. Existencia de los espíritus. Los espíritus son las almas de personas fallecidas que continúan existiendo en otro plano que nosotros no podemos ver, con nuestros sentidos al menos. 2. Comunicación con los espíritus. Es posible comunicarse con ellos a través de médiums, quienes actúan como intermediarios. Dichas comunicaciones podían efectuarse mediante tiptología o raps, que son sonidos, digamos, que se escuchaban en los materiales como mesas, puertas, paredes, muros, etc. Mesas parlantes o giratorias y escritura automática, entre otros trances. Sobra decir, por desgracia, que esto propició también la aparición de farsas para hacer negocio o simplemente con ánimo de notoriedad, realizando montajes tanto a nivel personal como de medios. 3. Reencarnación. Las almas reencarnan en distintos cuerpos para evolucionar moral e intelectualmente. 4. Progreso moral. El objetivo de la vida es el perfeccionamiento del alma mediante el aprendizaje y la práctica del bien. 5. Libre albedrío y responsabilidad. Cada persona es responsable de sus actos, que influyen en su evolución espiritual, durante un largo camino ascético a través de reencarnaciones y reencarnaciones. Y 6. Ausencia de dogmas. El espiritismo se presenta como una filosofía racional,
abierta al estudio científico de los fenómenos espirituales. Después de esta breve historia resumida de lo que es el espiritismo, sobre todo en España, vamos a hacer o realizar un pequeño tour dentro del monumental e histórico cementerio de Montjuïc, ya que alberga dos nichos de estas importantes personalidades. Accedemos al sepulcro de José María Fernández Colavida. Nace en Tortosa en el año 1819 y su juventud no estuvo exenta de cierto drama familiar a causa de las persecuciones políticas hacia su familia. Fue apresado durante la Primera Guerra Carlista, donde se enteró que su padre fue arrestado y fusilado. Y para colmo, posteriormente su madre fue asesinada también, en este caso por un cazador. Finalizada dicha guerra, se instaló en Francia y posteriormente fue a Barcelona, donde, no sin ciertas dificultades, logró acabar sus estudios. José María conoció el espiritismo a raíz de encontrarse un día con un amigo suyo de la Marina Mercante, quien adquiría recientemente el famoso Libro de los Espíritus de Allan Kardec durante una breve estancia en Marsella. Y esta obra impresionó a José María, que en cierta manera también ayudó a mitigar un poco el dolor provocado por la muerte de sus familiares directos durante dicha guerra. A partir de este descubrimiento, José María Fernández Colavida contactó con editores para acabar logrando la importación de 300 obras de temática espiritista, amén de algunas revistas, aunque por desgracia fueron interceptadas, aún pagando aranceles, y, como hemos relatado anteriormente, fueron quemadas en el famoso auto de fe celebrado en Barcelona la fría mañana del 9 de octubre de 1861 y que fue al más puro estilo de la Inquisición medieval. A pesar de ello, José María no se rindió por este trasnochado acto, más bien al contrario. Dedicó los meses siguientes a traducir del francés, lengua que conocía perfectamente debido a su estancia después de la guerra, al español el Libro de los Espíritus y a continuación también el Libro de los Médiums, ambas conocidas obras de Allan Kardec. Posteriormente siguieron el resto de obras de Kardec y finalmente la creación de la revista espiritista, homónima de la francesa. En este nicho encontramos un sentido homenaje hacia la persona, con una frase de Allan Kardec y otra de Marietta, que hace referencia a un libro que fue dictado por un espíritu. Encontramos la fecha de nacimiento, la de desencarnación y luego pues el homenaje de los espiritistas latinos, aparte de algunos preceptos claves en lo que es la propia disciplina. Nótese como en la frase final, pluralidad de mundos y existencias, que frase de Camille Flammarion. Imagino que hubo algún error ortográfico o lo que sea que se tuvo que volver a poner, o simple desgaste. Pocos metros más allá de este nicho encontramos el de Amalia Domingo Soler, otra de las grandes personalidades dentro de este ámbito, quien nació en Sevilla en 1835 dentro de un hogar humilde y fue hija única. Su padre abandonó a la familia antes de su nacimiento y a los pocos días de nacer quedó ciega, aunque un farmacéutico logró recuperar parcialmente su visión. Su madre, Manuela Soler, fue su principal apoyo, y digamos único, enseñándole a leer desde los 2 años. La muerte de su progenitora en 1860 fue un golpe devastador, ya que Amalia quedó sola, sin recursos, y enfrentó propuestas de matrimonio por conveniencia o para ingresar en un convento, ambas ideas rechazadas por ella misma. Vivió momentos de extrema pobreza, incluso considerando el suicidio.
Su acercamiento al espiritismo comenzó tras una experiencia espiritual en la que creyó ver a su madre fallecida. Además, un médico homeópata, Joaquín Isern, le entregó un ejemplar del periódico espiritista El Criterio, lo que marcó el inicio de su compromiso con esta doctrina. En 1876 se trasladó a Barcelona y allí conoció al médium Eudaldo, quien canalizó mensajes del espíritu del padre Germán, que se convirtió posteriormente en su guía espiritual. Estos mensajes fueron recopilados en su obra más conocida, Memorias del padre Germán. Fundó y dirigió el periódico La Luz del Porvenir, escrito por mujeres y dedicado a ellas. Aunque su vida fue bastante diferente del autor descrito anteriormente, hay ciertas similitudes en cuanto al desarrollo vital y emocional que propicia su introducción en el espiritismo, ya que reside dentro de un marco de cierta desesperación y angustia vital. Este nicho no goza de la vistosidad de su vecino, José María Fernández Colavida. Consta de un grabado en mármol de ella misma escribiendo a pluma, en el que se describe mediante una placa su aniversario de su desencarnación, y consta de la placa original donde se detalla su nacimiento y su muerte, una placa que es homenaje de Brasil. Y encima tenemos pues una placa más moderna de finales del siglo XX en el que se celebra el 70 aniversario de su desencarnación. La verdad es que este cementerio es impresionante, es muy extenso, parece una ciudad, se eleva tanto horizontal como verticalmente mediante unos gruesos muros de piedra. Fue construido en el siglo XIX, a mediados de 1800, con el añadido de que hay gente ilustre aquí enterrada, gente muy ilustre, tanto políticos como religiosos, como artistas también, y gente de un nivel adquisitivo bastante grande. Y prueba de ello pues tenemos algunos mausoleos que son impresionantes, son enormes, con un alto nivel de detalle, como veremos a continuación en uno de ellos. Y ahora estoy en búsqueda de una escultura que está por aquí, creo. Buscaré un corte en el vídeo, no sin antes mostrar esta maravilla, esta tumba, o sea, este nicho. Con un impresionante mosaico. Y en el que pues, se puede distinguir perfectamente las figuras divinas de temática, está claro, religiosa. Incluso el panteón tiene un
una escalera que baja hacia abajo. Y como decíamos, estoy en búsqueda de una escultura dentro de, bueno, encima de otro nicho, que es muy chula y no tiene nada que ver a la ya conocida, que es muy conocida ya, de Poblenou, que se llama El beso de la muerte. Cuyas imágenes pondremos ahora. Bueno, después de unas cuantas vueltas, ya que no la encontraba, mejor dicho, perdón, tenemos la escultura que os comentaba antes, francamente impresionante. Ahora os explico la historia. Se trata de una escultura del conocido autor en mármol, Antoni Pujol, y que hizo un trabajo a este hombre, el industrial Nicolau Juncosa, que bueno, fue, como decía, un conocido industrial de finales del siglo XIX y principios del XX, que él mismo encargó hacer, y cuya particularidad nos dice que digamos el autor de la escultura esperó hasta la muerte de esta persona, de este empresario, para digamos calcar mediante una máscara funeraria, cuando ya estaba fallecido, evidentemente, pues la cara digamos de la sombra mortal que le acompaña. La verdad es impresionante. Se puede ver aquí de fondo pues las chimeneas, fruto de sus empresas de trabajo, y ya recordemos que era poco posterior a la revolución industrial, seguramente. Fijaos el detalle de la mano del féretro, del cadáver, y sobre todo lo que impresiona es la cara, como decíamos, hecha a medida, por decirlo así, a imagen y semejanza de la persona fallecida. Impresionante, la verdad, esto es admirable, y como os decía, poco a envidiar, aunque es feo comparar también, a la del beso de la muerte, que está en Poblenou, que bueno, también esa, la verdad, es muy potente. En fin, aquí tenemos el resto de esculturas. Es impresionante. Llevo unas cuantas horas, la verdad, dando vueltas por aquí, porque habían recovecos que no había visitado nunca en la vida. Claro, estos sitios de pequeño no te suelen llevar, y más antes, ahora aún, pero vamos a ver. Aquí está la descripción de dicha tumba. De nada. Vuelvo a decir, increíble, impresionante. Sobre todo conociendo la historia, ¿no? de cómo se forjó, ¿no? esta obra. En fin, vemos aquí que hay bastantes otras obras interesantes, incluida esta curiosa pirámide, que la verdad es que es hasta inquietante. Es enorme. Ahora voy a ir abajo a dar una vuelta. Puede que se trate de alguna construcción estilo masónica. Bueno, el mero hecho de bajar por casi cualquier calle hacia el coche, en caso, hace que el deleite visual sea increíble. Tenemos una serie de panteones que son impresionantes, que podrían pasar por cualquier capilla. Increíbles, con unos detalles, unos capiteles, bueno, un estilo predominantemente neogótico. Fijaos esa de ahí, que es
es que bueno, está sonando ya hasta la batería, me está bajando. No sé si por causas naturales o porque o porque alguna entidad quiere que marche de aquí, pero no. Sátiras aparte. Es increíble, de verdad. O sea, unas estructuras bestiales. Se nota que hasta el descanso eterno, con dinero, como hacían los egipcios. Mira. En serio, yo creo que la grabación no hace justicia. Os recomiendo venir aquí si no sois aprensivos por el tema de cementerios, ya solamente para contemplar la arquitectura. De verdad vale la pena, en serio. Si no estáis muy lejos, claro, esto es Barcelona, al final. Y bueno, o aprovechar cualquier visita, desplazamiento. Aquí me parece que cierran a las 6 de la tarde, hasta incluso domingo, me parece, no lo quiero decir. Y bueno, lo que decíamos, cosas impresionantes. Ya os digo, digno de visitar. Mira. Digno de visitar, está claro. Y bueno, respecto a, le puedo entender, y es totalmente comprensible, que a mucha gente no le gusta venir a estos sitios por un tema de aprensión, incluso moral, que también. Pero bueno, yo creo que con respeto todo lo que se haga, y en este caso admirar esto, no es nada malo, pienso, habrá opiniones dispares. Y si es por miedo, bueno, lo que decimos siempre, creo que en esta vida, y como bien se dice, hay que tener más miedo de los vivos que de los muertos. Y con esta frase lapidaria me despido. Hasta otra. Ha sido un vídeo diferente, no es habitual, no ha sido ni un ripeo VHS ni una práctica TCI, aunque bueno, quién sabe si puede salir algo. También os digo que es complicado que aquí se pueda escuchar algo debido a otra pirámide, debido al ruido de fondo, que a veces ayuda pero a veces no. Entonces bueno, vamos a ver, si no es algo muy claro no lo voy a destacar, ya lo tengo asumido. Mira. Madre mía, si esto, ya solamente esto. En fin, a lo mejor soy un poco flipado, pero bueno, lo dicho. Hasta otra, un abrazo y nos volvemos a ver. Esperemos. Y bien, esto es todo. Al final este vídeo simplemente es una pequeña reseña, un resumen de inicialmente de lo que fueron los grupos espiritistas aquí en España, importados, por decirlo así, de Europa, de Francia en este caso. Hay que también comentar que habían ciertas diferencias entre el espiritismo anglosajón y el europeo, donde el anglosajón, al menos en general, no se promueve tanto lo que es la reencarnación, cosa que en el europeo sí. Y nada, hemos resaltado algunos de los nombres más conocidos, sus fechas, y para que veáis que en el siglo XIX todo lo que se movió, todo lo que se sufrió, estos personajes la verdad es que no pueden quedar en el olvido. Y bueno, aunque sea con vídeos humildes como el de servidor, que de vez en cuando pues sirve para indicar dicha información, o más bien recordarla. Nada, esto es todo. Un cordial saludo, como siempre. Espero que os haya gustado, o por lo menos que hayáis considerado interesante. Me he basado en bastantes fuentes. Puede ser que haya habido algún error, aunque he intentado contrastarlas. Y algunas de estas fuentes, pues la verdad, provienen de revistas antiguas. Concretamente, pues Karma 7, Mundo Desconocido. Y bueno, vamos a intentar
de vez en cuando, aunque sea, pues reflotar este tipo de temáticas y de estilos. Lo dicho, un cordial saludo y hasta la próxima.